Mi nombre es Teresa, tengo 70 años, y hasta hace 10 minutos creía que estaba disfrutando de una cena familiar perfectamente normal en el comedor de mi propia casa. Es una noche tibia de viernes, y la mesa está puesta con la vajilla de porcelana fina que heredé de mi madre, esa con los bordes dorados y las pequeñas rosas pintadas a mano que siempre reservo para ocasiones especiales. Las velas aromáticas de vainilla y canela que encendí una hora antes llenan la habitación con un aroma cálido y acogedor, y la luz suave crea esa atmósfera íntima que tanto me gusta cuando toda la familia se reúne para compartir una comida. En la cabecera de la mesa está mi hijo Miguel, de 45 años, cortando meticulosamente el roast beef que preparé esta tarde, siguiendo la receta que su difunto padre adoraba. Su cabello castaño, ahora con más canas de las que me gustaría admitir, está perfectamente peinado hacia atrás y lleva puesto esa camisa azul marino que siempre le ha quedado bien. Está contando una historia sobre algo que pasó en su oficina esta semana, gesticulando con el tenedor mientras habla, haciendo reír a todos con sus imitaciones exageradas de su jefe. A su lado está Sofía, su esposa de 3 años, una mujer rubia de 35 años con una sonrisa que siempre me ha parecido demasiado perfecta para ser completamente genuina. Lleva puesto un vestido negro elegante que probablemente costó más que lo que yo gasto en ropa en 6 meses, y sus joyas brillan bajo la luz de las velas de una manera que me recuerda constantemente que ella viene de una familia con dinero, aunque aparentemente no tanto como les gustaría tener. También están presentes mi hermana menor, Carmen, con su esposo, Roberto, quienes vinieron desde la ciudad vecina para visitarme por el fin de semana. Carmen siempre ha sido mi confidente más cercana, la persona que mejor me conoce después de 48 años de amistad fraternal. Su risa llena genuinamente la habitación mientras Miguel cuenta sus historias, y puedo ver en sus ojos esa felicidad auténtica que siempre siento cuando toda la familia está reunida. La comida ha sido excelente, aunque yo mismo lo diga. Roast beef, jugoso con puré de papas cremoso, vegetales frescos del jardín que mantengo en el patio trasero y mi famoso pan casero que he estado perfeccionando durante décadas. Todos han repetido al menos una vez, y puedo ver en sus caras esa satisfacción especial que solo viene después de una comida preparada con amor y cuidado. La conversación ha fluido naturalmente entre temas familiares, planes para las próximas vacaciones y esas pequeñas anécdotas cotidianas que forman el tejido de nuestras vidas compartidas. Miguel ha estado especialmente animado esta noche, más conversador y afectivo de lo que ha sido en meses recientes. Sofía también ha estado más participativa que de costumbre, haciendo preguntas sobre recetas familiares y mostrando interés en las fotografías antiguas que tengo decorando las paredes del comedor. Pero ahora, mientras estoy sirviendo el postre, mi famoso flan de caramelo que he estado preparando desde esta mañana, algo sucede que hace que todo cambie en un instante. Estoy concentrada en cortar porciones uniformes del flan, asegurándome de que cada plato tenga la cantidad perfecta de caramelo dorado, cuando Sofía se levanta de su silla con la excusa de ayudarme a recoger algunos platos vacíos. Se acerca por detrás de mí y por un momento todo parece completamente normal. Está recogiendo los platos de la ensalada, moviéndose con esa gracia elegante que siempre ha caracterizado todos sus movimientos. Pero entonces, mientras está justo detrás de mí, se inclina hacia mi oído y susurra algo que hace que la sangre en mis venas se convierta en hielo. «Teresa», dice su voz, tan baja que estoy segura de que nadie más en la mesa puede escucharla. «Espero que hayas disfrutado esta cena. Después de esta noche, ya no estarás aquí». Por un momento, mi cerebro simplemente se niega a procesar lo que acabo de escuchar. Las palabras están ahí, resonando en mi mente, pero parecen pertenecer a una película de suspense o a una pesadilla, no a la realidad de mi propia casa, en mi propia mesa, rodeada de mi propia familia. ¿Escuché correctamente? ¿Sofía realmente me susurró que después de esta noche ya no estaré aquí? ¿O malinterpreté algo que dijo de manera inocente? Mis manos, que estaban manejando con cuidado el cuchillo para cortar el flan, ahora tiemblan ligeramente. El cuchillo se desliza un poco y tengo que concentrarme intensamente para no cortarme. Mi respiración se ha vuelto más superficial y puedo sentir mi corazón latiendo más rápido
aunque trato desesperadamente de mantener una expresión neutral. Sofía se endereza y continúa recogiendo platos como si nada hubiera pasado, como si no acabara de susurrar lo que sonó muy parecido a una amenaza de muerte en mi oído. Su expresión es completamente serena, incluso alegre, mientras regresa a su lugar en la mesa. ¿Todo bien, mamá?, pregunta Miguel, notando aparentemente que me he quedado inmóvil junto al aparador donde estoy sirviendo el postre. Sí, sí, respondo rápidamente, tratando de que mi voz suene normal a pesar de que siento como si alguien hubiera vertido agua helada en mi garganta. Solo estaba asegurándome de que las porciones fueran iguales. Pero mientras digo estas palabras, mis ojos se encuentran con los de Sofía, y lo que veo en su mirada me confirma que no malinterpreté nada. Hay algo frío en sus ojos, algo calculador que no había notado antes, o tal vez que había estado ignorando deliberadamente. Es una mirada que dice claramente: sí, escuchaste correctamente, y sí, hablo en serio. ¿Necesitas ayuda con eso?, pregunta Carmen, comenzando a levantarse de su silla, con esa preocupación fraternal que siempre muestra cuando siente que algo no está bien conmigo. No, no, digo rápidamente, forzando una sonrisa. Ya casi termino. Pero antes de continuar, déjame pedirte algo importante. Verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias, y tu apoyo significa todo para nosotros. Ahora, volvamos a esa mesa donde mi mundo aparentemente seguro acababa de revelar algo siniestro. Termino de servir el flan con movimientos que espero se vean naturales, aunque por dentro siento como si estuviera actuando en una obra de teatro donde no conozco mi papel. Llevo los platos a la mesa, colocando uno frente a cada persona, sonriendo y haciendo los comentarios apropiados sobre el postre. «Este flan se ve delicioso, Teresa», dice Roberto, el esposo de Carmen, tomando su primera cucharada. «Siempre dices que es la receta de tu abuela, ¿verdad?» «Sí», respondo sentándome en mi lugar. La misma receta que he estado usando durante 40 años. Pero mientras hablo, mi mente está corriendo en 1000 direcciones diferentes. ¿Qué quiso decir Sofía exactamente con «ya no estarás aquí»? ¿Se refería a que voy a morir? ¿A que voy a irme de alguna manera? ¿A que ellos van a hacer que me vaya? Y más importante, ¿por qué me lo dijo? Si realmente están planeando algo terrible, ¿por qué advertirme? ¿Es crueldad pura? ¿El deseo de aterrorizarme antes de lo que sea que tienen planeado? ¿O hay algo más que no estoy entendiendo? Mientras como mecánicamente, mi flan, que normalmente es mi postre favorito, pero que ahora sabe a cartón en mi boca, observo cuidadosamente las interacciones entre Miguel y Sofía. Están sentados uno al lado del otro, y de vez en cuando intercambian miradas que parecen coordinadas. No es la comunicación silenciosa normal que desarrollan las parejas casadas después de años juntos. Es algo más deliberado, más secreto. En un momento dado, Miguel se inclina hacia Sofía y le susurra algo al oído. No puedo escuchar qué dice, pero veo cómo ella asiente ligeramente, y luego me mira directamente con esa misma sonrisa perfecta que ha estado usando toda la noche. «Teresa», dice Sofía, su voz ahora completamente normal, conversacional. «Miguel y yo hemos estado hablando sobre tu futuro». Mi tenedor se detiene a medio camino hacia mi boca. ¿Mi futuro? Sí, continúa Miguel, tomando la mano de Sofía de una manera que me parece más coordinada que romántica. Hemos estado preocupados por ti, mamá, viviendo sola en esta casa tan grande, manejando todas tus responsabilidades financieras sin ayuda. No vivo sola, interrumpo. Ustedes han estado viviendo aquí conmigo durante los últimos 6 meses. Es verdad. Después de que Miguel perdiera su trabajo el año pasado, él y Sofía se mudaron temporalmente a mi casa mientras buscaban algo más permanente. Pero conforme pasaron los meses, comenzaron a establecerse más y más, tratando la casa como si fuera suya propia en lugar de huéspedes en la mía. Bueno, sí, dice Sofía, pero esa es exactamente nuestra preocupación. No queremos ser una carga para ti para siempre. Y francamente, creemos que podrías beneficiarte de un cambio de ambiente. ¿Un cambio de ambiente?
¿En mi propia casa que he habitado durante 20 años? ¿Qué tipo de cambio de ambiente? Pregunto, aunque algo en mi estómago me dice que no voy a querer escuchar la respuesta. Miguel y Sofía intercambian otra de esas miradas coordinadas. Bueno, dice Miguel lentamente, hay algunos lugares muy bonitos, muy cómodos, donde personas de tu edad pueden vivir con más apoyo, más estructura, más seguridad. ¿Personas de mi edad? Tengo 70 años, no 90. Estoy perfectamente capaz de cuidar de mí misma, de manejar mi propia casa, de tomar mis propias decisiones. ¿Te refieres a un hogar de ancianos? Pregunto directamente. Oh, no, dice Sofía rápidamente, agitando sus manos como si la idea fuera ridícula. Nada tan institucional. Me refiero a comunidades de vida asistida, lugares donde puedes mantener tu independencia, pero tener ayuda disponible cuando la necesites. Carmen, que ha estado escuchando esta conversación con una expresión de creciente alarma, interviene. Teresa está perfectamente bien viviendo en su propia casa. ¿Por qué estaría considerando mudarse a cualquier tipo de instalación? Bueno, dice Miguel, y puedo ver una ligera tensión en su mandíbula. Ha habido algunos incidentes recientes que nos han preocupado. ¿Qué tipo de incidentes? Pregunta Carmen, su voz adquiriendo ese tono protector que usa cuando siente que alguien está tratando de aprovecharse de mí. Sofía se inclina hacia adelante con una expresión de preocupación que parece completamente genuina. Teresa ha estado un poco olvidadiza últimamente, dejando las luces encendidas, olvidando cerrar las puertas, confundiéndose sobre qué medicamentos tomar cuándo. ¿Olvidadiza? ¿Confundida sobre mis medicamentos? No tengo idea de qué está hablando. Mi mente está perfectamente clara, mi memoria funciona perfectamente bien, y solo tomo 2 medicamentos, uno para la presión arterial y vitaminas diarias. No he estado olvidadiza, digo firmemente, y definitivamente no he estado confundida sobre mis medicamentos. Oh, cariño, dice Sofía con esa voz condescendiente que usas con niños pequeños o personas que no entienden su propia situación. Es completamente normal que no recuerdes estos pequeños episodios. Es parte del proceso natural de envejecimiento. ¿Parte del proceso natural de envejecimiento? ¿Estás sugiriendo que estoy perdiendo mis facultades mentales? Roberto, que ha estado comiendo su flan en silencio, levanta la vista. Teresa parece perfectamente lúcida para mí. De hecho, esta ha sido una de las mejores cenas que he tenido en meses. No veo señales de confusión o problemas de memoria. Miguel le dirige una mirada que no puedo interpretar completamente, pero que definitivamente no es amistosa. Roberto, con todo respeto, ustedes solo la ven ocasionalmente. Nosotros vivimos con ella todos los días. Hemos visto los cambios graduales. ¿Cambios graduales? ¿Qué cambios? Yo me siento exactamente igual que me he sentido durante años. Pero mientras esta conversación se desarrolla, las palabras susurradas de Sofía continúan resonando en mi mente. Después de esta noche, ya no estarás aquí. Y de repente, todo comienza a encajar de una manera que me aterroriza. ¿Están preparando el terreno para justificar mudarme en contra de mi voluntad? ¿Están tratando de crear una narrativa donde parezco incapaz de cuidar de mí misma para que puedan tomar control de mi vida? ¿Y qué pasa con mi casa? ¿Con mis finanzas? ¿Con todas las decisiones que siempre he tomado por mí misma? Mientras miro alrededor de la mesa, viendo las caras de las personas que pensé que me amaban y me protegerían, me doy cuenta de que tal vez esta cena familiar no era lo que parecía ser. Tal vez era el comienzo de algo mucho más siniestro. Y las palabras de Sofía no eran una advertencia amistosa, eran una promesa. Durante el resto de esa cena, cada bocado de flan se sintió como arena en mi boca mientras mi mente corría hacia atrás en el tiempo, revisando los últimos 8 meses desde que Miguel y Sofía se mudaron a mi casa. Es extraño cómo una sola frase susurrada puede cambiar completamente tu perspectiva sobre eventos que habías interpretado de manera completamente diferente. Todo comenzó el año pasado, cuando mi hermana mayor, Elena, murió inesperadamente de un derrame cerebral a los 75 años. Elena había sido soltera toda su vida,
una mujer exitosa que había construido una fortuna considerable como dueña de varias propiedades comerciales en el centro de la ciudad. Siempre había sido la hermana inteligente para los negocios, la que tomaba riesgos calculados con inversiones inmobiliarias, mientras yo me concentraba en mi familia y mi hogar. La lectura del testamento de Elena fue una sorpresa total para todos, especialmente para mí. Había esperado tal vez recibir algunas joyas sentimentales o algunos muebles antiguos que habían pertenecido a nuestra madre. Nunca imaginé que Elena me dejaría toda su fortuna. La mansión de 3 pisos donde había vivido durante 20 años, 6 propiedades comerciales que generaban alquileres mensuales considerables y cuentas de inversión que totalizaban más de $2 millones. Elena fue muy específica en sus instrucciones. Me había explicado el licenciado Herrera durante la lectura del testamento. Quería asegurarse de que su hermana menor estuviera completamente protegida financieramente durante sus años dorados. El cambio en mi situación financiera había sido dramático e inmediato. De ser una viuda de clase media que vivía cómodamente pero con cuidado de mis gastos, de repente me convertí en una mujer adinerada con más dinero del que había soñado poseer. Era emocionante pero también abrumador, especialmente porque Elena nunca había discutido conmigo sus planes testamentarios. Las primeras semanas después de heredar la fortuna de Elena habían sido relativamente tranquilas. Miguel había expresado alegría genuina por mi buena fortuna, diciéndome que Elena había tomado la decisión correcta y que yo me merecía la seguridad financiera. Sofía también había sido muy solidaria, ofreciéndose a ayudarme a entender los aspectos más complejos de administrar propiedades e inversiones. «Teresa, esto es maravilloso para ti», me había dicho Sofía durante una de nuestras primeras conversaciones sobre la herencia. «Pero también es una gran responsabilidad. Hay tantos detalles que considerar: impuestos, administración de propiedades, planificación de patrimonio». En ese momento, había interpretado sus comentarios como preocupación genuina y ofertas de ayuda. Ahora me pregunto si estaba evaluando la situación desde una perspectiva completamente diferente. Fue en abril cuando Miguel perdió su trabajo. Había trabajado como gerente de ventas para una empresa de equipos industriales durante 12 años, pero la compañía había pasado por una reestructuración masiva y él había sido parte de los despidos. La pérdida del empleo había sido devastadora para él, no solo financieramente, sino también emocionalmente. A los 45 años, encontrar un trabajo comparable había demostrado ser mucho más difícil de lo que había anticipado. «Mamá», me había dicho Miguel durante una llamada telefónica llena de desesperación, «no sé qué vamos a hacer. Los ahorros no van a durar mucho y el mercado laboral está terrible para personas de mi edad». Por supuesto, mi respuesta había sido inmediata y sin vacilación. «Vengan a quedarse conmigo hasta que encuentres algo nuevo. La casa es grande, hay mucho espacio y no me importaría la compañía». En ese momento, parecía la solución perfecta. Miguel y Sofía podrían ahorrar dinero en alquiler mientras él buscaba trabajo, y yo tendría compañía en una casa que a veces se sentía demasiado grande y silenciosa para una persona sola. Pero ahora, recordando esos primeros días cuando se mudaron, puedo ver señales que pasé por alto completamente. La primera señal había sido la manera en que Sofía inmediatamente comenzó a reorganizar elementos de la casa, solo para hacer que el espacio funcione mejor para todos nosotros. Había explicado cuando la encontré moviendo muebles en la sala sin preguntarme primero: «Espero que no te moleste, pero pensé que esta disposición crearía un mejor flujo». Había racionalizado su comportamiento como el instinto natural de una mujer tratando de sentirse cómoda en un espacio nuevo. Pero ahora me doy cuenta de que podría haber sido algo más: el comportamiento de alguien que ya se estaba estableciendo como la nueva dueña de la casa. La segunda señal había sido más sutil. Durante la primera semana que vivieron conmigo, Sofía había comenzado a hacer comentarios ocasionales sobre mi rutina diaria. «Teresa, ¿estás segura de que es buena idea que salgas a caminar sola tan temprano por la mañana? El barrio no es tan seguro como solía ser. Oh, ¿no crees que sería mejor si uno de nosotros te acompañara cuando vayas al banco? Hay tantos estafadores dirigiéndose a personas mayores estos días». Personas mayores.
Esa frase había aparecido cada vez más frecuentemente en las conversaciones de Sofía conmigo, como si a los 70 años automáticamente me hubiera convertido en alguien incapaz de navegar el mundo por mi cuenta. En mayo, Miguel había comenzado a mostrar interés en los detalles específicos de mi situación financiera. Mamá, solo queremos asegurarnos de que estés aprovechando al máximo la herencia de Elena, había dicho durante una conversación sobre mis inversiones. Tal vez deberíamos programar una reunión con un asesor financiero para revisar tu cartera. Había sonado como una sugerencia sensata de un hijo preocupado por el bienestar financiero de su madre. Pero cuando había mencionado que Elena ya había trabajado con un asesor financiero excelente que podría continuar manejando mis cuentas, Miguel había sido curiosamente insistente sobre encontrar a alguien nuevo y más moderno. Los asesores de la generación de Elena podrían no estar al día con las estrategias más actuales, había argumentado. Creo que necesitas a alguien que entienda específicamente las necesidades de personas en tu etapa de la vida. Otra vez esa frase. Mi etapa de la vida. Como si tener 70 años me pusiera automáticamente en una categoría diferente de seres humanos que necesitan manejo especial. Durante el verano, las sugerencias habían escalado. Sofía había comenzado a proponer mejoras para la casa que requerirían renovaciones extensas. Esta casa es hermosa, Teresa, pero necesita modernización, había dicho mientras caminaba por las habitaciones con una cinta métrica y un bloc de notas. Los pisos son un peligro de tropiezo. El baño principal necesita barras de apoyo y realmente deberías considerar instalar un ascensor para el segundo piso. ¿Un ascensor? ¿Barras de apoyo? Había subido y bajado esas escaleras durante 20 años sin problema alguno y nunca había tenido ni un solo accidente relacionado con los pisos. Pero la sugerencia más perturbadora había llegado en julio, cuando Sofía había traído folletos de comunidades de vida asistida de lujo que había recogido solo por curiosidad. Mira estos lugares, Teresa, había dicho, extendiendo los folletos coloridos sobre la mesa de la cocina. Son como resorts de 5 estrellas, servicio de comidas, limpieza incluida, actividades sociales, atención médica disponible las 24 horas. Podrías vivir como una reina sin tener que preocuparte por ninguno de los aspectos estresantes de mantener una casa. Los folletos mostraban ancianos sonrientes, participando en clases de yoga, jugando cartas, disfrutando comidas gourmet en comedores elegantes. Se veían felices y cuidados, pero también se veían contenidos, controlados, como si hubieran intercambiado su independencia por comodidad y seguridad. ¿Por qué estás mirando estos lugares?, había preguntado. No tengo ningún interés en mudarme a ningún tipo de institución. Oh, no es una institución, había respondido Sofía rápidamente. Es una comunidad, y no estoy sugiriendo que te mudes ahora. Solo pensé que sería inteligente explorar opciones para el futuro, cuando mantenerte en esta casa grande se vuelva demasiado para ti. ¿Cuándo se vuelva demasiado para mí? En ese momento no se había sentido demasiado para mí en absoluto. Me había estado manejando perfectamente bien. Pero ahora, sentada en esta mesa después de escuchar las palabras susurradas de Sofía, me doy cuenta de que tal vez ella no estaba hablando sobre el futuro distante. Tal vez estaba hablando sobre acelerar ese futuro. En agosto, había comenzado a notar pequeños cambios en mi rutina diaria que no podía explicar completamente. Medicamentos que estaba segura de haber tomado, pero que aparecían intactos en sus frascos. Llaves que encontraba en lugares donde estaba segura de no haberlas dejado. Citas que estaba convencida de haber programado, pero que aparentemente nunca había hecho. Cuando había mencionado estas discrepancias a Miguel y Sofía, sus reacciones habían sido consistentes. Preocupación suave pero persistente sobre mi memoria y sugerencias de que tal vez debería ver a un médico para chequeos de rutina. Es completamente normal, mamá, había dicho Miguel. Todos experimentamos pequeños lapsos de memoria conforme envejecemos. Pero es importante estar al tanto de estos cambios para que podamos ajustar tu rutina en consecuencia. ¿Ajustar mi rutina en consecuencia? ¿Qué significaba eso exactamente? En septiembre, las cosas habían escalado. Miguel había comenzado a sugerir que sería más eficiente
si él manejara algunas de mis responsabilidades financieras. Solo las cosas rutinarias, mamá, había explicado. Pagar cuentas, depositar cheques de alquiler, coordinar con el asesor financiero. Cosas que no necesitan tu atención personal, pero que te están causando estrés innecesario. ¿Estrés innecesario? Nunca había expresado que manejar mis propias finanzas me causara estrés. De hecho, me gustaba estar involucrada en mis propios asuntos. Pero Miguel había sido persistente. Mira, mamá, tienes 70 años y acabas de heredar una fortuna compleja. No hay vergüenza en admitir que necesitas ayuda para navegar estas aguas. La palabra admitir había sido particularmente molesta, como si reconocer que podía manejar mis propios asuntos fuera una forma de negación. En octubre, Sofía había comenzado a programar citas médicas para mí sin preguntarme primero. Solo chequeos preventivos, había explicado cuando había objetado. Tu médico regular está tan ocupado, y encontré este especialista en medicina geriátrica, que realmente entiende las necesidades específicas de personas en tu grupo de edad. ¿Medicina geriátrica? ¿Personas en mi grupo de edad? Había estado viendo al mismo médico durante 15 años y él nunca había sugerido que necesitara atención médica especializada para personas mayores. Pero la cita más perturbadora había sido con un especialista en evaluación cognitiva que Sofía había programado para la próxima semana. Solo para establecer una línea base, había explicado, para que tengamos documentación oficial de tu estado mental actual en caso de que necesitemos tomar decisiones médicas en el futuro. ¿Documentación oficial de mi estado mental? ¿Para qué propósito exactamente necesitarían esa documentación? Ahora, mientras termino mecánicamente mi flan y escucho la conversación continuar alrededor de la mesa, todas estas memorias se combinan en un patrón que me aterroriza. Porque me doy cuenta de que durante los últimos 6 meses, Miguel y Sofía no han estado viviendo conmigo como huéspedes temporales en mi casa. Han estado construyendo sistemáticamente un caso para demostrar que soy incapaz de cuidar de mí misma. Han estado creando una narrativa donde necesito ser protegida de mis propias decisiones. Y han estado posicionándose para tomar control total de mi vida y mi fortuna. Las palabras susurradas de Sofía ahora tienen un significado completamente diferente. Después de esta noche, ya no estarás aquí. No aquí como la dueña de mi propia vida. No aquí como alguien con control sobre sus propias decisiones. No aquí como una persona libre. Porque después de esta noche, si su plan funciona, estaré en algún lugar donde otras personas toman todas las decisiones por mí. Y Miguel y Sofía tendrán control legal completo sobre los $2 millones que Elena me dejó. Los siguientes 3 días después de aquella cena fatídica fueron como vivir en una película de terror psicológico donde no podía estar segura de qué era real y qué estaba siendo manipulado deliberadamente. Cada interacción con Miguel y Sofía se sintió cargada de significados ocultos. Cada conversación parecía tener capas de intención que yo estaba luchando por descifrar. El sábado por la mañana, desperté con una sensación extraña de mareo y desorientación que nunca había experimentado antes. Mi cabeza se sentía pesada, como si estuviera llena de algodón, y mis movimientos eran más lentos y menos coordinados de lo normal. Al principio pensé que podría estar desarrollando un resfriado, o tal vez había dormido en una posición incómoda, pero conforme pasaron las horas, la sensación extraña persistió. «Buenos días, Teresa», me saludó Sofía cuando bajé a la cocina para el desayuno. Estaba parada junto a la estufa, preparando huevos revueltos y tocino, vestida con esa bata de seda cara que siempre usa por las mañanas. «Te ves un poco pálida. ¿Te sientes bien?» «Me siento un poco mareada», admití, sentándome pesadamente en una de las sillas de la mesa del desayuno. «Tal vez necesito comer algo». «Por supuesto», dijo Sofía, sirviendo una porción generosa de huevos en un plato y colocándolo frente a mí. «También te preparé tu té favorito. Pensé que podría ayudarte a sentirte mejor». El té estaba en mi taza favorita, la de porcelana azul con flores blancas que había pertenecido a mi madre. Se veía normal, olía normal, pero cuando lo probé, había un sabor ligeramente amargo que no recordaba haber notado antes. «¿Le pusiste algo diferente al té?», pregunté.
Solo un poco de miel, respondió Sofía rápidamente. Pensé que podría ayudar con cualquier irritación de garganta que pudieras estar desarrollando. Bebí el té porque tenía sed y comí los huevos porque necesitaba algo en el estómago para combatir el mareo. Pero después del desayuno, en lugar de sentirme mejor, me sentía aún más desenfocada. Era como si estuviera viendo el mundo a través de una neblina suave que hacía que todo pareciera ligeramente irreal. Creo que voy a volver a la cama por un rato, le dije a Sofía. Excelente idea, respondió, su voz llena de preocupación que sonaba genuina. El descanso es la mejor medicina cuando no te sientes bien. Pero cuando intenté subir las escaleras hacia mi habitación, algo extraño sucedió. Los escalones, que había estado subiendo sin problema durante 20 años, de repente se sintieron traicioneros. El tercer escalón estaba resbaladizo, como si alguien hubiera derramado agua o aceite en él, y casi me caí. ¡Cuidado!, gritó Miguel, apareciendo de la nada para estabilizarme. «Mamá, tienes que tener más cuidado. Estos escalones pueden ser peligrosos». «Nunca han sido peligrosos antes», dije, agarrándome de la barandilla con más fuerza de la necesaria. «Bueno», dijo Miguel, su brazo aún en mi codo, como si pensara que podría caerme en cualquier momento. «Tal vez es hora de considerar algunas modificaciones de seguridad. Barras de apoyo adicionales, alfombras antideslizantes, tal vez incluso ese ascensor que Sofía mencionó». Un escalón resbaladizo no justificaba la instalación de un ascensor, pero no tenía la energía mental para argumentar. Mi cabeza se sentía demasiado nublada para pensar claramente. Llegué a mi habitación y me acosté, esperando que una siesta me ayudaría a sentirme más como yo misma. Pero cuando desperté 2 horas después, me sentía peor, no mejor. Además del mareo continuado, ahora también me sentía ligeramente náuseas y confundida sobre qué hora era. Cuando bajé nuevamente, encontré a Miguel y Sofía sentados en la mesa de la cocina con documentos esparcidos frente a ellos. Se veían como los documentos legales o médicos, pero cuando me acerqué, Sofía rápidamente los recogió y los puso en una carpeta. «¿Qué están revisando?», pregunté. «Solo algunos papeles del seguro», dijo Miguel casualmente. «Cosas aburridas que no necesitan tu atención». Pero había visto suficiente para notar que uno de los documentos tenía el membrete de un hospital psiquiátrico privado. ¿Por qué estarían revisando información sobre hospitales psiquiátricos? El domingo las cosas empeoraron. Desperté con el mismo mareo y confusión del día anterior, pero ahora también tenía problemas para recordar cosas simples. Cuando fui a tomar mis medicamentos matutinos, no pude recordar si ya los había tomado o no. Los frascos estaban en lugares ligeramente diferentes de donde siempre los mantenía, y me sentí genuinamente confundida sobre mi propia rutina. ¿Tomé mis medicamentos esta mañana?, le pregunté a Sofía durante el desayuno. «No lo sé, Teresa», respondió con esa expresión de preocupación suave que estaba comenzando a reconocer. «¿No te acuerdas?» «No estoy segura», admití, sintiéndome genuinamente perturbada por mi propia incertidumbre. «Esto es exactamente de lo que hemos estado preocupados», dijo Miguel, intercambiando una mirada significativa con Sofía. «Los pequeños lapsos de memoria que has estado experimentando están empeorando». ¿Empeorando? No recordaba haber tenido problemas con mi memoria antes de este fin de semana, pero ahora, sentada en mi propia cocina, realmente no podía recordar con certeza si había tomado mis medicamentos o no. «Tal vez deberías saltarte las dosis de hoy», sugirió Sofía. «Por si acaso ya las tomaste. No queremos que tengas una sobredosis accidental». Una sobredosis accidental. La idea me aterró lo suficiente como para seguir su consejo. Pero conforme pasó el día domingo, mi confusión mental parecía intensificarse en lugar de mejorar. Olvidé dónde había puesto mis anteojos de lectura. No pude recordar si había almorzado o no. Cuando Carmen me llamó por teléfono, tuve dificultades para seguir nuestra conversación normalmente fluida. «Teresa, ¿estás bien?», preguntó Carmen. «Suenas diferente». «Me he estado sintiendo un poco confundida», admití. «Tal vez estoy desarrollando algo. ¿Quieres que venga a visitarte?». Antes de que pudiera responder, Sofía apareció a mi lado y gentilmente tomó el teléfono de mi mano. «Hola, Carmen», dijo con esa voz dulce que usaba para situaciones delicadas.
Teresa no se ha estado sintiendo muy bien. El médico dice que necesita descanso y menos estimulación. Tal vez sería mejor si posponemos las visitas hasta que esté sintiéndose más como ella misma. ¿El médico? ¿Cuándo había hablado yo con un médico sobre esto? Después de que Sofía colgara el teléfono, traté de preguntarle sobre esa conversación médica, pero mis pensamientos se sentían tan desorganizados que no pude formular la pregunta de manera coherente. ¿Por qué no te sientas y te relajas?, sugirió Sofía, guiándome hacia mi sillón favorito en la sala. Te traeré un té calmante. El té otra vez. Cada vez que me sentía mal, Sofía me traía té, y cada vez que bebía el té, me sentía peor en lugar de mejor. Pero cuando Sofía regresó con la taza, estaba tan sedienta y confundida que bebí el contenido completo sin pensarlo 2 veces. 1 hora después, me sentía tan desorientada que no estaba segura de qué día era o cuánto tiempo había estado sentada en esa silla. El lunes por la mañana, Miguel anunció que había programado una cita de emergencia con el especialista en medicina geriátrica, que Sofía había mencionado antes. «Mamá, no podemos ignorar estos síntomas por más tiempo», dijo con una autoridad que nunca había usado conmigo antes. Los problemas de memoria, la confusión, la desorientación, necesitamos respuestas médicas profesionales. «No quiero ir a ver a un médico nuevo», protesté, aunque mi protesta sonó débil incluso para mí misma. «Mi médico regular conoce mi historial médico. Tu médico regular no es especialista en problemas cognitivos relacionados con la edad», dijo Sofía firmemente. «Dr. Vázquez es uno de los mejores geriatras de la ciudad. Tiene experiencia específica con casos como el tuyo». ¿Casos como el mío? ¿Qué tipo de caso era yo exactamente? Pero me sentía demasiado mareada y confundida para argumentar efectivamente. Era como si mi capacidad normal para pensar críticamente y defender mis propias decisiones hubiera sido envuelta en una neblina que no podía penetrar. La cita con el doctor Vázquez fue una experiencia surreal. Era un hombre mayor, probablemente de mi edad, con una barba gris y anteojos que le daban un aspecto distinguido. Su oficina estaba llena de diplomas y certificaciones, y hablaba con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus opiniones médicas fueran aceptadas sin cuestionar. «Señora Mendoza», dijo después de un examen que incluía pruebas de memoria y coordinación, «sus síntomas son consistentes con el inicio de deterioro cognitivo relacionado con la edad. Es un proceso natural, pero que requiere monitoreo cuidadoso y posiblemente intervención». ¿Deterioro cognitivo? ¿Intervención? ¿Qué tipo de intervención?, pregunté, luchando por concentrarme en sus palabras a través de la neblina mental que parecía haberse vuelto permanente. «Bueno, primero necesitamos asegurar que esté en un ambiente donde pueda recibir la supervisión apropiada», dijo, dirigiéndose más a Miguel y Sofía que a mí. «Vivir sola ya no es seguro para alguien en su condición». ¿Mi condición? ¿Cuál era exactamente mi condición? «También recomiendo que consideremos opciones de cuidado residencial», continuó el doctor. «Hay facilidades excelentes que se especializan en proporcionar el nivel de apoyo que necesita mientras mantienen tanto independencia como sea posible dado su estado». Miguel y Sofía asintieron solemnemente, como si hubieran estado esperando exactamente esta recomendación. «Doctor», traté de interrumpir, «me he estado sintiendo confundida solo durante los últimos días. Antes de este fin de semana, mi mente estaba perfectamente clara». El doctor Vázquez me miró con esa expresión condescendiente que los médicos a veces usan con pacientes que creen que no entienden su propia situación. «Señora Mendoza, es muy común que pacientes en las primeras etapas de deterioro cognitivo no se den cuenta completamente de los cambios que están experimentando. Por eso es tan importante tener familiares atentos que puedan advocar por su bienestar». Familiares atentos. Miguel y Sofía estaban siendo presentados como mis protectores heroicos, salvándome de mi propia falta de conciencia sobre mi condición deteriorante. «Vamos a prescribir algunos medicamentos que podrían ayudar a ralentizar la progresión», dijo el doctor, escribiendo en una receta. «Pero francamente, la intervención más importante en este punto es asegurar que tenga supervisión las 24 horas. Supervisión las 24 horas. Como un prisionero. Como alguien que no puede confiarse para tomar sus propias decisiones».
Durante el viaje de regreso a casa, Miguel y Sofía discutieron mis opciones, como si yo no estuviera sentada en el asiento trasero del automóvil. El lugar que vimos el mes pasado tenía una lista de espera, dijo Sofía. Pero dijeron que para casos de necesidad médica urgente, a veces pueden acelerar el proceso de admisión. ¿Qué tan rápido pueden hacer la admisión?, preguntó Miguel. Dijeron que con la documentación médica correcta, posiblemente dentro de una semana. Una semana. En una semana, según su plan, yo estaría viviendo en una facilidad donde otras personas tomarían todas las decisiones sobre mi vida diaria. ¿Y los aspectos legales?, preguntó Miguel. Ya tengo los documentos preparados, respondió Sofía. Solo necesitamos la firma de Teresa en algunos lugares clave. ¿Qué documentos? ¿Qué aspectos legales? ¿De qué estaban hablando? Pero cuando traté de hacer estas preguntas, las palabras salieron confusas e incoherentes. La neblina mental había empeorado durante la cita médica, y ahora tenía problemas para formar pensamientos complejos o articularlos claramente. Era como si mi propia mente me estuviera traicionando, exactamente en el momento cuando más necesitaba pensar con claridad para protegerme. Esa noche, mientras yacía en mi cama luchando contra la confusión y el mareo que ahora parecían ser constantes, una terrible realización comenzó a filtrarse a través de la neblina. Los síntomas que estaba experimentando no eran naturales. El té que Sofía me traía cada mañana, los medicamentos que aparecían en lugares diferentes, la comida que me hacía sentir mareada. Todo había comenzado después de aquella cena, cuando Sofía me susurró su amenaza. Después de esta noche, ya no estarás aquí. No me estaban llevando a una facilidad porque estaba enferma. Me estaban enfermando para justificar llevarme a una facilidad. Y una vez que estuviera allí, una vez que fuera oficialmente declarada incapaz de manejar mis propios asuntos, Miguel y Sofía tendrían control legal completo sobre mi fortuna de $2 millones. Era un plan brillante, diabólico y casi perfecto, excepto por una cosa. Ahora sabía lo que estaban haciendo. La pregunta era si podría hacer algo al respecto antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, después de que Miguel y Sofía se fueran a dormir, me quedé despierta en mi cama luchando contra la neblina mental que me había estado plagando durante días. Sabía que tenía que actuar rápido, pero cada pensamiento se sentía como si estuviera nadando a través de melaza. Necesitaba encontrar evidencia concreta de lo que me estaban haciendo, pero más importante, necesitaba encontrar una manera de desintoxicar mi sistema antes de que el daño fuera irreversible. Esperé hasta las 2 de la mañana, cuando estuve segura de que toda la casa estaba en silencio profundo antes de levantarme de la cama. Mis movimientos eran lentos y cuidadosos, no solo para evitar hacer ruido, sino también porque mi coordinación todavía estaba afectada por lo que sea que Sofía había estado poniéndole a mi comida y bebida. Mi primer destino fue la cocina. Si estaban envenenándome sistemáticamente, tenía que haber evidencia en algún lugar. Busqué meticulosamente a través de los armarios, revisando cada frasco de especias, cada paquete de té, cada suplemento alimentario. Al principio no encontré nada inusual, pero entonces, escondido detrás de la harina en el armario más alto, encontré algo que hizo que mi sangre se congelara. Era un pequeño frasco de vidrio color ámbar sin etiqueta, del tipo que se usa para medicamentos prescritos. Contenía píldoras blancas pequeñas que no reconocí. Cuando desenrosqué la tapa, un olor químico leve escapó que era vagamente familiar, aunque no podía identificar exactamente qué era. Guardé el frasco en el bolsillo de mi bata y continué buscando. En el refrigerador, detrás de las sobras de la cena del domingo, encontré otra evidencia perturbadora: una jeringa pequeña y un vial de líquido claro marcado solo con números que no significaban nada para mí. ¿Habían estado inyectando algo en mi comida? ¿En mi té? La idea me hizo sentir físicamente enferma, pero también me llenó de una furia que corté a través de parte de la confusión mental que había estado experimentando. Llevé las evidencias de vuelta a mi habitación y las escondí en el fondo del cajón de mi cómoda, debajo de ropa que rara vez usaba. Pero sabía que tener evidencia física no sería suficiente si no podía pensar con suficiente claridad para actuar en consecuencia. Decidí que a partir de esa noche no bebería ni comería nada que Miguel o Sofía me prepararan.
Sería difícil evitarlo sin despertar sospechas, pero tenía que limpiar mi sistema si iba a tener alguna oportunidad de luchar contra su plan. Pero mientras estaba sentada en mi cama, tratando de planificar mis próximos movimientos, recordé algo que Elena me había dicho durante una de nuestras últimas conversaciones antes de su muerte. Teresa, me había dicho durante una visita hace aproximadamente un año: si algo me pasa, si muero inesperadamente, quiero que sepas que he dejado algunas cosas importantes para ti. No solo dinero y propiedades, sino información. Información que podrías necesitar para protegerte. En ese momento, había interpretado sus palabras como el tipo de conversación que las personas mayores tienen cuando están conscientes de su mortalidad. No había pensado que Elena realmente anticipara peligro específico. Pero ahora, recordando la intensidad en sus ojos cuando me dijo esas palabras, me pregunté si había sabido más de lo que había dejado entender. ¿Qué tipo de información?, le había preguntado. Información sobre personas que podrían tratar de aprovecharse de ti después de que me vaya, había respondido Elena. Personas que podrían parecer estar ayudándote, pero que realmente tienen sus propios intereses en mente. Elena siempre había sido más desconfiada que yo, más escéptica sobre las motivaciones de las personas, pero también había sido más astuta, mejor para leer las intenciones ocultas de las personas. ¿Dónde dejarías esta información?, había preguntado, medio en broma. En un lugar seguro, había respondido Elena con una sonrisa misteriosa. Un lugar donde solo tú sabrías buscar si realmente la necesitaras. En ese momento no había pensado mucho más en esa conversación, pero ahora, desesperada por cualquier ventaja que pudiera tener contra Miguel y Sofía, decidí que necesitaba buscar lo que Elena había escondido para mí. El problema era que no tenía idea de dónde buscar. Elena había dicho, un lugar donde solo tú sabrías buscar. Pero, ¿qué lugar sería ese? ¿En mi propia casa? ¿En la suya? ¿En algún lugar que tuviera significado especial para ambas? Entonces, recordé algo más. Durante los últimos meses de su vida, Elena había venido a visitarme más frecuentemente de lo usual. Había dicho que quería pasar más tiempo conmigo mientras podía, pero ahora me preguntaba si había tenido otros motivos también. Durante una de esas visitas, Elena había pasado mucho tiempo en mi estudio, la pequeña habitación en el segundo piso donde guardaba mis libros, fotografías familiares y recuerdos sentimentales. Había dicho que estaba admirando mi colección de libros de cocina antiguos, pero ahora recordaba que había estado particularmente interesada en un libro específico, el libro de recetas de nuestra abuela, un tomo grueso encuadernado en cuero que contenía generaciones de recetas familiares. «Este libro es un tesoro», había dicho Elena, hojeándolo cuidadosamente. «Tan lleno de historia familiar, de tradiciones que han pasado de madre a hija durante décadas». Había pasado al menos una hora revisando ese libro, comentando sobre recetas específicas, señalando notas marginales que nuestra abuela había escrito. En ese momento había parecido nostalgia normal, pero ahora me preguntaba si había estado haciendo algo más. Decidí revisar el libro de recetas. Subí sigilosamente las escaleras hacia mi estudio, agradecida de que Miguel y Sofía durmieran en el primer piso en lo que una vez había sido el cuarto de huéspedes. El estudio estaba en el extremo opuesto de la casa, así que tenía poca probabilidad de despertarlos. Encontré el libro de recetas en su lugar usual en el estante inferior de mi biblioteca. Era pesado y estaba lleno de páginas manchadas por décadas de uso en la cocina. Comencé a hojearlo lentamente, buscando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar o inusual. Al principio no encontré nada excepto las recetas familiares usuales y las notas de nuestra abuela. Pero entonces, cerca del final del libro, en una sección sobre postres navideños, encontré algo que hizo que mi corazón se acelerara. Pegada dentro de la cubierta posterior del libro había una pequeña clave, del tipo que se usa para cajas de seguridad o casilleros. Junto a la clave había una nota en la letra meticulosa de Elena. Para Teresa, Banco Central, Caja 247. La respuesta a tu pregunta de seguridad es el nombre de nuestro primer gato. ¿Nuestro primer gato? Elena y yo habíamos tenido un gato cuando éramos niñas. Un gato atigrado llamado Whiskers, que había sido nuestra mascota compartida durante años.
Era un detalle que solo nosotras dos recordaríamos, el tipo de información personal que se usa para preguntas de seguridad. Elena había alquilado una caja de seguridad y había dejado la clave para mí. Lo que fuera que había querido que encontrara estaba guardado en el banco central. Pero ir al banco sería complicado. Miguel y Sofía habían estado monitoreando mis movimientos más de cerca durante los últimos días, usando mi confusión como excusa para insistir en acompañarme a cualquier lugar que fuera. Si les decía que necesitaba ir al banco, harían preguntas que no estaba preparada para responder. Decidí que tendría que esperar hasta el día siguiente y encontrar una manera de ir al banco sin que supieran a dónde estaba yendo. Pero mientras guardaba la clave en mi bata, junto con el frasco de píldoras que había encontrado en la cocina, escuché un sonido que hizo que mi sangre se congelara. Pasos en las escaleras. Alguien estaba despierto y subiendo hacia el segundo piso. Rápidamente cerré el libro de recetas y lo puse de vuelta en su lugar en el estante. Los pasos se acercaban al pasillo y podía ver una luz tenue moviéndose bajo la puerta del estudio. Alguien tenía una linterna o la luz de un teléfono celular. No tenía tiempo de regresar a mi habitación sin ser vista. El estudio solo tenía una salida, y quienquiera que estuviera en el pasillo la estaría bloqueando en segundos. Me escondí detrás del escritorio grande de roble que había pertenecido a mi difunto esposo, agachándome en el espacio para las piernas y tratando de hacer mi respiración lo más silenciosa posible. La puerta del estudio se abrió lentamente, y la luz de una linterna barrió la habitación. Podía ver los zapatos de la persona desde mi posición escondida, detrás del escritorio. Zapatillas de mujer caras, las que Sofía siempre usaba. ¿Qué estaba haciendo Sofía en mi estudio en medio de la noche? La vi caminar lentamente por la habitación, dirigiendo la luz de la linterna hacia los estantes de libros, el archivo donde guardaba documentos importantes, y la caja fuerte pequeña donde mantenía joyas y papeles valiosos. Estaba buscando algo específico. La vi tratar de abrir la caja fuerte, girando la perilla de combinación en varias secuencias diferentes. Claramente no conocía la combinación, pero estaba tratando de adivinarla sistemáticamente. Después de varios minutos de intentos fallidos con la caja fuerte, se dirigió hacia los archivos. Abrió varios cajones, revisando su contenido con la linterna. Estaba buscando documentos. ¿Pero cuáles? Entonces la vi dirigirse hacia el estante de libros donde había estado el libro de recetas. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que podría escucharlo. ¿Sabía Sofía sobre lo que Elena había escondido? ¿Estaba buscando la misma información que yo acababa de encontrar? Sofía sacó el libro de recetas del estante y comenzó a hojearlo, exactamente como yo había hecho minutos antes. Pero claramente no sabía qué buscar específicamente, porque después de revisar varias páginas, lo cerró con frustración y lo puso de vuelta en su lugar. Continuó buscando durante otros 15 minutos, revisando otros libros, abriendo cajones, incluso mirando detrás de cuadros en las paredes. Fuera lo que fuera que estaba buscando, no lo encontró. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, Sofía salió del estudio y cerró la puerta detrás de ella. Escuché sus pasos bajando las escaleras y regresando al primer piso. Esperé otros 10 minutos para estar segura de que se había ido antes de salir de mi escondite. Mis piernas estaban entumecidas por estar agachada durante tanto tiempo, y mi corazón todavía latía irregularmente por la adrenalina. Pero ahora sabía algo importante. Sofía estaba buscando información también. Lo que fuera que Elena había escondido para mí, Sofía sospechaba su existencia y estaba tratando de encontrarlo antes que yo. Eso significaba que lo que fuera que estaba en la caja de seguridad 247 en el Banco Central era importante. Tan importante que Sofía estaba dispuesta a arriesgarse a registrar mi casa en medio de la noche para encontrarlo. Regresé sigilosamente a mi habitación, pero no pude dormir el resto de la noche. Mi mente, que había estado nublada por días de envenenamiento sistemático, ahora se sentía más clara y enfocada de lo que había estado en una semana. Elena había anticipado esto. Había sabido que alguien podría tratar de aprovecharse de mí después de su muerte, y había preparado información que me ayudaría a protegerme. Y fuera lo que fuera esa información,
estaba lo suficientemente preocupada sobre que cayera en las manos equivocadas, que había tomado precauciones elaboradas para asegurarse de que solo yo pudiera acceder a ella. Al amanecer, había formado un plan. Tenía que llegar al Banco Central y acceder a esa caja de seguridad antes de que Miguel y Sofía se dieran cuenta de lo que estaba haciendo. Porque algo me decía que lo que fuera que Elena había dejado para mí en esa caja podría ser la única cosa que me salvaría de pasar el resto de mi vida encerrada en una institución mientras Miguel y Sofía gastaban mi herencia. La pregunta era si podría ejecutar mi plan antes de que ellos ejecutaran el suyo. Y si las píldoras y pociones que habían estado dándome habían causado daño permanente, o si mi mente podría recuperarse lo suficiente para luchar por mi libertad. El martes por la mañana desperté con la mente más clara de lo que había estado en una semana. Haber evitado el té y la comida envenenados de Sofía durante toda la noche había permitido que mi sistema comenzara a limpiarse, aunque todavía me sentía débil y ligeramente mareada. Sabía que este podría ser mi único día para actuar antes de que Miguel y Sofía implementaran su plan final de internarme. Cuando bajé a desayunar, encontré a Miguel y Sofía ya sentados en la mesa de la cocina con una carpeta manila gruesa entre ellos. Se veían como documentos legales y cuando me acerqué, pude ver mi nombre impreso en varias páginas. «Buenos días, Teresa», dijo Sofía con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. «¿Cómo te sientes esta mañana?» «Un poco mejor», mentí, decidiendo que era crucial que pensaran que su plan de drogarme estaba funcionando como esperaban. «Excelente», dijo Miguel, cerrando la carpeta rápidamente. «Porque tenemos algunas cosas importantes que discutir contigo hoy». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, fingiendo la confusión que había estado experimentando realmente durante los últimos días. «Bueno», dijo Sofía, sirviendo café en una taza y empujándola hacia mí. «El doctor Vázquez llamó anoche con algunas recomendaciones urgentes sobre tu cuidado. El café olía normal, pero después de lo que había descubierto la noche anterior, sabía que no podía arriesgarme a beber nada que me ofrecieran. Fingí tomar un sorbo, pero en realidad solo mojé mis labios. «¿Qué tipo de recomendaciones?», pregunté. Miguel abrió la carpeta y sacó un documento con el membrete de una facilidad llamada Centro de Cuidado Integral Sunset Manor. «El doctor cree que necesitas admisión inmediata en un centro especializado donde puedan monitorear tu condición las 24 horas. ¿Admisión inmediata? ¿Hoy?» «No entiendo», dije, tratando de sonar confundida en lugar de aterrorizada. «Pensé que íbamos a considerar opciones gradualmente». «Tu condición se está deteriorando más rápidamente de lo que anticipamos», dijo Sofía con falsa preocupación. «El doctor está preocupado de que si esperamos más, podrías hacerte daño a ti misma o a otros». ¿Hacerle daño a otros? ¿Qué tipo de justificación era esa? «Pero no quiero ir a ningún lugar», protesté. «Esta es mi casa. Me siento segura aquí». «Mamá», dijo Miguel con esa voz condescendiente que había estado usando cada vez más frecuentemente. «Sabemos que esto es difícil de entender, pero ya no puedes tomar estas decisiones por ti misma. Por eso tenemos estos documentos», señaló hacia la carpeta. «Poderes legales que nos permiten tomar decisiones médicas en tu nombre. Todo lo que necesitamos es tu firma en algunos lugares. Poderes legales». Una vez que firmara esos documentos, Miguel y Sofía tendrían control legal completo sobre cada aspecto de mi vida. «¿Puedo ver los documentos?», pregunté. «Por supuesto», dijo Sofía, deslizando varios papeles hacia mí. «Pero son bastante técnicos. Las partes importantes están marcadas con pequeñas flechas donde necesitas firmar». Los documentos eran densos con jerga legal, pero pude entender lo suficiente para ver que no eran solo poderes médicos. Eran poderes financieros completos que les darían acceso a todas mis cuentas bancarias, propiedades e inversiones. «Necesito tiempo para leer esto cuidadosamente», dije. «Teresa», dijo Miguel, su paciencia claramente agotándose, «hemos estado discutiendo estos documentos durante semanas. El doctor dice que la demora solo va a hacer que todo sea más difícil para ti». «Además», añadió Sofía, «el centro Sunset Manor tiene una habitación disponible hoy, pero si no la tomamos, podríamos tener que esperar meses para otra oportunidad». Era una táctica de presión clásica.
crear urgencia artificial para forzar una decisión que beneficiaba solo a ellos. ¿Puedo al menos llamar a Carmen para discutirlo con ella?, pregunté. Miguel y Sofía intercambiaron una mirada que confirmó mis peores sospechas. «Mamá, Carmen no tiene experiencia médica», dijo Miguel. «Y francamente, las decisiones familiares complejas como esta pueden ser confusas para personas que no entienden tu situación médica completa». «Carmen es mi hermana», dije firmemente. «Tiene derecho a saber lo que está pasando». «Por supuesto», dijo Sofía rápidamente. «Y la llamaremos después de que firmes los documentos». Pero el doctor enfatizó que necesitamos actuar hoy. Estaban tratando de aislarme completamente de cualquier persona que pudiera cuestionar sus acciones o advocar por mí. «No voy a firmar nada hoy», dije, empujando los documentos de vuelta hacia ellos. El cambio en las expresiones de Miguel y Sofía fue instantáneo. La pretensión de preocupación amorosa desapareció, reemplazada por algo mucho más frío y calculador. «Teresa», dijo Miguel, su voz ahora con un filo de amenaza, «no creo que entiendas la seriedad de tu situación. Si no cooperas voluntariamente, tendremos que explorar otras opciones legales». «¿Otras opciones legales? ¿Cómo qué?» «Compromiso involuntario», dijo Sofía simplemente. «Si un médico determina que eres un peligro para ti misma o para otros, pueden ordenar que seas hospitalizada contra tu voluntad». La amenaza era clara: firmar los documentos voluntariamente o ser forzada a una institución de todos modos, pero con aún menos protecciones legales. «Necesito ir al baño», dije, levantándome de la mesa, «para pensar sobre todo esto». «No tardes mucho», dijo Miguel. «Tenemos una cita con el director del centro Sunset Manor a las 2 de la tarde». Subí las escaleras con piernas temblorosas, pero tan pronto como estuve fuera de su vista, mi determinación se fortaleció. Esta era mi oportunidad. Mientras ellos estaban abajo preparando los documentos finales para mi encarcelamiento, yo iría al Banco Central para descubrir qué información Elena había dejado para mí. Me vestí rápidamente con ropa que me permitiría moverme fácilmente, y puse la clave de la caja de seguridad en mi bolso junto con mi identificación. Luego, utilizando mi conocimiento íntimo de la casa que había sido mi hogar durante 20 años, salí silenciosamente por la puerta trasera hacia el jardín. El Banco Central estaba a solo 6 cuadras de distancia, una distancia que podía caminar en 15 minutos si me mantenía moviéndome constantemente. Con suerte, Miguel y Sofía no se darían cuenta de mi ausencia hasta que fuera demasiado tarde para detenerme. La caminata al banco fue la más larga de mi vida. Cada paso se sentía pesado, tanto por los efectos persistentes del envenenamiento como por la adrenalina de saber que estaba probablemente caminando hacia mi última oportunidad de salvarme. El Banco Central era un edificio impresionante de ladrillo rojo con columnas de mármol que había estado sirviendo a la comunidad durante más de 50 años. Conocía a varios de los empleados de mis transacciones bancarias regulares, así que esperaba no atraer atención inusual. «Buenos días, señora Mendoza», me saludó Jessica, una de las cajeras que había estado trabajando allí durante años. «¿Cómo puedo ayudarla hoy?» «Necesito acceder a una caja de seguridad», dije, mostrándole la clave que Elena había escondido para mí. «Por supuesto», dijo Jessica, verificando el número en el computador. «Caja 247. Solo necesito ver una identificación y que firme aquí». El proceso fue sorprendentemente simple. En menos de 5 minutos, Jessica me había guiado hacia la bóveda de seguridad y había usado su llave maestra junto con la mía para abrir la caja. «Tómese todo el tiempo que necesite», dijo, llevándome hacia una pequeña habitación privada donde podía revisar el contenido de la caja sin ser observada. Dentro de la caja había una carpeta gruesa, una grabadora digital pequeña y un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra familiar de Elena. Mis manos temblaron mientras abría el sobre y leía la carta que contenía. «Mi querida Teresa», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que mis peores temores sobre tu futuro se han hecho realidad. Significa que alguien está tratando de aprovecharse de ti, probablemente utilizando la herencia que te dejé como motivación. Durante los últimos meses de mi vida, contraté a un investigador privado para hacer verificaciones de antecedentes en todas las personas cercanas a ti.
Lo que descubrí sobre Miguel y especialmente sobre Sofía me alarmó lo suficiente como para tomar estas precauciones. Miguel y Sofía. Elena había investigado específicamente a la mujer que ahora estaba tratando de drogarme para robar mi fortuna. Abrí la carpeta y encontré fotografías, documentos y reportes que me dejaron sin aliento. Había fotografías de Sofía entrando y saliendo de una farmacia con bolsas que contenían medicamentos, tomadas durante un periodo de varios meses. Había documentos que mostraban que Sofía había trabajado anteriormente como asistente médica antes de casarse con Miguel, lo que le habría dado acceso a medicamentos y conocimiento sobre cómo usarlos. Pero las revelaciones más impactantes estaban en los reportes de antecedentes. Sofía había estado casada 2 veces antes de Miguel. Su primer esposo, un hombre mayor, había muerto de un ataque cardíaco súbito solo 6 meses después de su boda, dejándole una herencia considerable. Su segundo esposo había sido hospitalizado por confusión mental y deterioro cognitivo antes de su muerte, y Sofía había tenido poder legal sobre sus finanzas durante sus últimos meses de vida. Era un patrón. Sofía se especializaba en dirigirse a hombres mayores vulnerables, casarse con ellos, y luego usar sus conocimientos médicos para incapacitarlos o matarlos para obtener acceso a sus fortunas. Pero había más. Los reportes mostraban que Miguel había estado en deuda financiera severa durante años antes de conocer a Sofía. Había perdido dinero en inversiones malas, tenía préstamos estudiantiles sin pagar, y había estado enfrentando bancarrota antes de que Sofía apareciera en su vida con dinero de sus matrimonios anteriores. Habían sido socios desde el principio. Miguel proporcionaba acceso a víctimas potenciales, como su propia madre, y Sofía proporcionaba la experiencia médica para incapacitar a esas víctimas. Encendí la grabadora digital y la voz de Elena llenó la pequeña habitación. Teresa, si estás escuchando esto, significa que están tratando de hacerte exactamente lo que Sofía le hizo a sus esposos anteriores. Están usando medicamentos para crear síntomas de demencia o deterioro mental, estableciendo una justificación médica para declararte incapacitada y luego tomando control legal de tu dinero. Los medicamentos que están usando probablemente incluyen sedantes y drogas que afectan la función cognitiva. Los efectos son reversibles si dejas de tomarlos, pero pueden tomar varias semanas para que tu sistema se limpie completamente. También he incluido los números de teléfono de un abogado de confianza y un detective privado que están esperando tu contacto. Tienen copias de toda esta evidencia y están preparados para actuar inmediatamente si me llamas. Elena había preparado todo. No solo había identificado la amenaza, sino que había establecido una red de protección completa para mí. Pero mientras estaba leyendo el último documento en la carpeta, mi teléfono celular sonó. Era Miguel. «Mamá, ¿dónde estás?» Su voz sonaba tensa, apenas controlada. «Hemos estado buscándote por toda la casa». «Salí a caminar», dije, tratando de sonar casual. «¿Una caminata?» «Mamá, el doctor dijo específicamente que no deberías salir sola. ¿Dónde estás exactamente?» Solo necesitaba aire fresco para pensar sobre los documentos. «Teresa», esta vez era la voz de Sofía, que había tomado el teléfono. «Necesitas regresar a casa inmediatamente. Estamos preocupados de que puedas lastimarte o perderte». «Estaré en casa pronto», dije. Pero mientras hablaba, pude escuchar sonidos de fondo que sugerían que ya estaban en el automóvil, probablemente buscándome. Colgué el teléfono y rápidamente reuní todos los documentos y evidencias. Tenía tal vez 10 minutos antes de que Miguel y Sofía llegaran al banco, y necesitaba usar ese tiempo para contactar a las personas que Elena había preparado para ayudarme. Marqué el número del abogado que Elena había anotado en sus instrucciones. Respondió al segundo timbrazo. «Señora Mendoza, soy el licenciado Ramírez. Elena Mendoza me instruyó que esperara su llamada. ¿Está en peligro inmediato?» «Sí», dije, mi voz finalmente quebrándose después de días de terror controlado. «Están tratando de drogarme para declararme incapacitada. Tienen documentos preparados para internarme hoy». «¿Dónde está ahora?» «En el Banco Central, pero están viniendo a buscarme». «Manténgase en el banco.
Es un lugar público y seguro. Estoy contactando a la policía ahora mismo y estaré allí en 15 minutos con una orden de restricción temporal. Mientras esperaba, llamé al detective privado que Elena había contratado. Él también había estado esperando mi contacto y me aseguró que tenía evidencia completa de las actividades criminales de Miguel y Sofía. Señora Mendoza, ¿ha comido o bebido algo que ellos le hayan preparado en las últimas 24 horas? No desde anoche, dije. Perfecto. Eso significa que su testimonio será creíble y que las drogas en su sistema pueden ser detectadas en análisis de sangre. 5 minutos después, vi el automóvil de Miguel estacionarse frente al banco. Podía verlos a través de las ventanas, discutiendo furiosamente en el automóvil antes de salir y dirigirse hacia la entrada del banco. Pero también pude ver vehículos policiales acercándose desde la dirección opuesta. La carrera había comenzado. ¿Quién llegaría hasta mí primero, mis captores o mis rescatadores? Y mientras esperaba en esa pequeña habitación en el banco, rodeada por la evidencia de la traición de Miguel y Sofía, me di cuenta de que Elena había hecho más que simplemente dejarme una fortuna. Me había dejado las herramientas para luchar por mi libertad. Y después de días de ser víctima, finalmente era hora de luchar. 6 meses después de aquel día dramático en el Banco Central, estoy sentada en el mismo comedor donde Sofía me susurró su amenaza. Pero mi vida es completamente diferente ahora. La mesa está puesta para una cena íntima con Carmen y Roberto, quienes han venido a celebrar no solo mi recuperación completa, sino también el veredicto final del juicio que cambió todo. La tarde en el banco había culminado en una escena que parecía sacada de una película policial. Miguel y Sofía habían entrado al banco exactamente 3 minutos después de que llegaran los primeros oficiales de policía. Los había visto a través de las ventanas de la sala de cajas de seguridad. Miguel entrando con paso decidido, Sofía siguiéndolo de cerca, ambos claramente esperando encontrarme confundida y vulnerable, lista para ser llevada contra mi voluntad al centro Sunset Manor. En cambio, se encontraron con el licenciado Ramírez y 2 detectives que tenían órdenes de arresto y evidencia suficiente para justificar cargos inmediatos por abuso de ancianos, administración ilegal de sustancias controladas, fraude y conspiración para cometer robo de identidad. La expresión en la cara de Miguel cuando se dio cuenta de que su plan había sido completamente expuesto es algo que nunca olvidaré. No era solo shock o terror. Era el reconocimiento de que había subestimado completamente tanto a su madre como a su tía Elena. Durante meses había estado tratándome como si fuera una anciana frágil e indefensa, sin darse cuenta de que Elena había estado varios pasos adelante de él todo el tiempo. Sofía, por el contrario, había tratado de mantener su actuación hasta el final. Incluso, cuando los oficiales le estaban leyendo sus derechos, estaba insistiendo en que todo era un malentendido terrible y que ella solo había estado cuidando de Teresa durante un periodo difícil de su vida. Pero la evidencia que Elena había recopilado era abrumadora. Los análisis de sangre que me tomaron esa misma tarde confirmaron la presencia de múltiples sedantes y drogas que afectan la función cognitiva, sustancias que requerían prescripción médica y que yo nunca había autorizado que me administraran. Las píldoras y viales que había encontrado escondidos en mi cocina contenían exactamente las mismas sustancias que estaban en mi sistema. Durante el proceso legal que siguió, se reveló la magnitud completa del esquema criminal de Sofía. Los investigadores descubrieron que había estado planeando mi incapacitación durante más de un año, desde antes de que Miguel perdiera su trabajo. El despido de Miguel había sido fabricado. Había renunciado voluntariamente a su trabajo como parte del plan para mudarse a mi casa y tener acceso constante para drogarme sistemáticamente. Los reportes forenses mostraron que Sofía había estado agregando sedantes a mi té matutino durante semanas, aumentando gradualmente las dosis para crear una progresión de síntomas que parecería natural. También había estado poniendo gotas de medicamentos que causan confusión mental en mi comida, especialmente en platillos con sabores fuertes que enmascararían cualquier sabor extraño. Pero tal vez la revelación más perturbadora fue el descubrimiento de que Sofía había estado grabando videos de mí durante mis episodios de confusión inducida por drogas.
Estos videos habían sido editados para parecer evidencia de demencia natural y estaban siendo preparados para presentar a los médicos como documentación de deterioro cognitivo progresivo. El doctor Vázquez, el especialista en medicina geriátrica que había diagnosticado mi supuesto deterioro cognitivo, resultó ser un médico cuya licencia había sido revocada años antes por prescribir medicamentos ilegalmente. Sofía lo había estado pagando para proporcionar diagnósticos falsos que justificarían institucionalizaciones involuntarias. Durante el juicio, que duró 3 meses, escuché testimonios que me hicieron entender completamente la magnitud de lo que había estado enfrentando. El detective privado que Elena había contratado testificó sobre el patrón de Sofía de dirigirse a personas mayores vulnerables, casarse con ellas o ganar su confianza, y luego usar sus conocimientos médicos para incapacitarlas mientras robaba sus fortunas. En mis 20 años como investigador privado, había testificado el detective, nunca había visto un caso de abuso de ancianos tan sistemático y premeditado. La señora Sofía Vázquez había perfeccionado un método que era casi imposible de detectar sin investigación especializada. Los fiscales presentaron evidencia de que Sofía había robado más de $3 millones de sus víctimas anteriores durante un periodo de 8 años. Sus 2 esposos previos habían muerto bajo circunstancias sospechosas que fueron investigadas retroactivamente después de su arresto. Miguel había sido condenado como cómplice en todos los cargos. Durante su testimonio, había admitido que sabía exactamente lo que Sofía estaba haciendo a sus víctimas anteriores y que había estado de acuerdo con el plan de incapacitarme porque necesitaban el dinero para pagar deudas que se habían acumulado durante años. Nunca quise lastimar a mi madre, había dicho durante su declaración final con lágrimas que podrían haber sido genuinas. Pero Sofía me convenció de que Teresa estaría mejor cuidada en una institución y que nosotros podríamos usar el dinero más responsablemente que ella. La justificación me había hecho sentir físicamente enferma. La idea de que mi propio hijo creyera que yo era incapaz de manejar mi propia vida y dinero y que él tendría derecho a tomar esas decisiones por mí reveló un nivel de arrogancia y falta de respeto que me costó meses procesar emocionalmente. El veredicto había sido unánime en todos los cargos. Sofía fue condenada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Miguel recibió 12 años, con posibilidad de libertad condicional después de 8 años si mostraba remordimiento genuino y completaba programas de rehabilitación. Pero las consecuencias legales fueron solo una parte de mi proceso de sanación. Los efectos físicos de meses de envenenamiento sistemático tomaron tiempo para desaparecer completamente. Durante las primeras semanas después del arresto, experimenté síntomas de abstinencia de los sedantes que había estado tomando involuntariamente. Mi médico, el verdadero, me explicó que mi cuerpo había desarrollado dependencia física a las sustancias que Sofía me había estado administrando. El hecho de que pueda recordar los eventos tan claramente es una buena señal, me había dicho el doctor Hernández durante una de mis citas de seguimiento. Algunas víctimas de este tipo de envenenamiento sistemático experimentan pérdida permanente de memoria, pero su función cognitiva parece estar regresando completamente a la normalidad. La recuperación emocional fue más compleja que la física. Trabajé con una terapeuta especializada en trauma de abuso familiar, tratando de procesar no solo la traición de Miguel y Sofía, sino también la culpa que sentía por no haber reconocido las señales de advertencia más temprano. Usted fue víctima de un esquema criminal extremadamente sofisticado, me había dicho la doctora Morales durante una de nuestras sesiones. Las personas que perpetraron estos crímenes eran expertos en manipulación psicológica. El hecho de que finalmente pudiera identificar lo que estaba sucediendo y tomar acción para protegerse demuestra una fortaleza extraordinaria, no debilidad. Carmen había sido mi roca durante todo este proceso. Después del arresto, se había mudado temporalmente a mi casa para ayudarme durante las primeras semanas de recuperación. Había sido ella quien me había ayudado a limpiar todos los rastros de Miguel y Sofía de mi hogar, sus pertenencias, los medicamentos que habían escondido, incluso los muebles que habían reorganizado sin mi permiso. Teresa, me había dicho mientras empacábamos las últimas cosas de Miguel,
Elena estaría tan orgullosa de ti, no solo porque sobreviviste, sino por la manera en que luchaste por ti misma cuando más lo necesitabas. Elena. Durante los meses que siguieron al juicio, había visitado su tumba regularmente, no solo para llorar por su pérdida, sino para agradecerle por la previsión y el amor que me habían salvado la vida. Había colocado una placa especial en su lápida que decía: «Hermana protectora, cuyo amor trasciende la muerte». Con la ayuda de los abogados que Elena había seleccionado para mí, había recuperado control completo de mis finanzas y propiedades. Pero más importante, había tomado medidas para asegurar que otros adultos mayores no tuvieran que enfrentar lo que yo enfrenté. Establecí la Fundación Elena y Teresa Mendoza para la protección de adultos mayores, utilizando una porción significativa de mi herencia para crear servicios gratuitos de investigación, asesoramiento legal y refugio temporal para víctimas de abuso familiar. La Fundación también proporciona educación comunitaria sobre las señales de advertencia de abuso financiero y médico de ancianos. En nuestro primer año de operaciones, ayudamos a 78 personas que estaban enfrentando situaciones similares a la mía. Cada caso es diferente, pero los patrones son desalentadoramente similares. Familiares o cuidadores que ven a adultos mayores como recursos financieros en lugar de personas que merecen respeto y autonomía. Una de las historias que más me ha impactado es la de don Carlos, un hombre de 80 años cuya nieta había estado drogándolo con medicamentos para la ansiedad para mantenerlo dócil mientras vaciaba sus cuentas bancarias. Cuando vino a nosotros, había perdido más de $200,000 y estaba tan sedado que apenas podía mantenerse despierto durante el día. Pensé que me estaba volviendo loco, me había dicho durante nuestra primera reunión. Los doctores seguían diciéndome que era normal para mi edad, pero yo sabía que algo no estaba bien. Trabajamos con él durante 4 meses para documentar el abuso, obtener evidencia de la administración ilegal de medicamentos y, finalmente, hacer que su nieta fuera arrestada. Ver a don Carlos recuperar su claridad mental y su dignidad fue como revivir mi propia experiencia de sanación. También he comenzado a dar charlas en centros comunitarios, iglesias y grupos de adultos mayores sobre cómo reconocer y prevenir el abuso familiar. Es emotivamente difícil hablar sobre mi propia experiencia, pero cada vez que veo reconocimiento en los ojos de alguien en la audiencia, sé que Elena estaría orgullosa del legado que hemos creado juntas. Esta noche, mientras Carmen y Roberto me ayudan a limpiar los platos después de nuestra cena de celebración, reflexiono sobre todo lo que he aprendido durante este año extraordinario. He aprendido que la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor, la lealtad y la voluntad de protegerse mutuamente. Carmen y Roberto han demostrado ser más familia para mí que mi propio hijo. He aprendido que la edad no me hace automáticamente vulnerable o incapaz. A los 70 años, soy completamente capaz de tomar mis propias decisiones, manejar mis propias finanzas y determinar mi propio futuro. He aprendido que confiar en mis instintos no es paranoia, sino supervivencia. Cuando algo se siente equivocado, probablemente lo es, sin importar qué tan convincentes sean las explicaciones que otros ofrezcan. Pero más que nada, he aprendido que incluso en las circunstancias más desesperadas, el amor puede encontrar maneras de proteger y preservar. Elena me amó lo suficiente como para anticipar peligros que yo nunca había considerado, y me dejó las herramientas necesarias para luchar por mi libertad. Mientras apago las luces de la casa esta noche, la misma casa donde Sofía una vez me susurró que ya no estaría aquí, sonrío al darme cuenta de que tenía razón en cierto sentido. La mujer que era antes de esa noche, la mujer que confiaba ciegamente y que no cuestionaba las motivaciones de las personas cercanas a ella, ya no está aquí. En su lugar está una mujer más fuerte, más sabia y más determinada a proteger no solo su propia autonomía, sino la de otros que podrían estar enfrentando amenazas similares. La amenaza susurrada de Sofía se había convertido en mi propia profecía de transformación. Y aunque el precio de esa transformación había sido doloroso, el resultado ha sido una vida más auténtica, más propositiva y más libre de lo que había sido en años. Elena había tenido razón sobre una cosa más. Después de esa noche, mi vida realmente no volvería a ser la misma.
sería inmensurablemente mejor.